Hola estudiantes, el profesor Víctor Torres va a compartir con ustedes, con mucho gusto, el tema transformación de funciones. ¿A qué se refiere transformación de funciones? La transformación de funciones tiene como objetivo fundamental saber cómo es que se van a modificar algunas funciones para poder hacer un gráfico de ellas. Logro del tema. Al término de la sesión, el estudiante debe utilizar la definición de funciones y de transformaciones, como por ejemplo contracción, traslación, reflexión, expansión, contracción, simetría, funciones par e impar, en la resolución de problemas vinculados a su carrera, siguiendo un proceso lógico fundamentado en la obtención de la solución y muestra sus cálculos con orden y pertinencia. A eso apuntaremos en nuestra clase de hoy. Bien, como introducción, la función cuadrado de x es la función que nosotros estamos viendo de color rojo. Claro, esa función es una función característica que cualquier estudiante de ingeniería como usted debe conocer. ¿Qué pasa cuando a la función la modificamos y la convertimos en x menos 3 elevado al cuadrado? La variable que inicialmente era x ahora tiene una modificación. A la variable le estamos restando 3 y a todo ese resultado le estamos elevando al cuadrado. El hecho de haber agregado un 3 positivo o negativo dentro de la expresión que voy a elevar al cuadrado me genera un desplazamiento horizontal, que puede ser a la izquierda o a la derecha. Allá, correcto, correcto. Mire que la función original tenía un vértice en 0,0. Para que la nueva función tenga un vértice en 0, x tendría que ser 3. ¿Significa que la gráfica corre 3 unidades a la derecha? Sí. Excelente, la gráfica corre 3 unidades a la derecha. Se ha desplazado horizontalmente. Bien, y igual a 1 menos x cuadrado. La línea de color verde, sí. Si la función cuadrado de x inicialmente tiene vértice en 0,0 y su expansión es hacia arriba, cuando colocamos un número negativo, hacemos que la expansión vaya hacia abajo. Correcto. Menos x cuadrado, sí. Y sería la línea verde, claro. Pero fuera de menos x cuadrado estamos agregando un 1. ¿Qué efecto tiene ese 1 en la nueva función? Vaya pensando qué ha ocurrido con ese 1 en la nueva función. Ahora tengo la función x cuadrado menos 4x más 5. Como usted puede ver, toda expresión cuadrática en x se grafica como una parábola. Claro, la gráfica es una parábola. ¿Y esta expresión también se grafica como parábola? Sí, pero no es tan fácil de encontrar el vértice de la parábola. Entonces, cuando un estudiante ya ha visto funciones cuadráticas, ya sabe cómo encontrar el vértice de la nueva parábola y sabrá cómo interpretar la orientación de esta nueva parábola. Ya, profesor, ¿es la parábola que está con color morado? Sí, es la parábola que está con color morado. Bien, traslación vertical. ¿Cuándo tenemos una traslación vertical? Yo tengo una función cualquiera que se llama f de x. Fuera de la función, yo estoy agregando un número c. Este número c puede ser un número positivo o negativo. Correcto. Entonces, este número que está siendo añadido fuera de la función me va a generar un desplazamiento vertical. Cuando c es un número positivo, entonces la gráfica se va a desplazar verticalmente, hacia arriba, exacto. Entonces es fácil intuir que cuando c sea un número negativo, la gráfica se va a desplazar verticalmente hacia abajo. Allá, tantas unidades como indica el número c, exacto. Tantas unidades como indica el número c. ¿Qué pasa cuando c es 0? No hay desplazamiento vertical, claro.
Cuando c es 0, no habrá desplazamiento vertical. Es lógico entender que si c fuera 4, la gráfica sube 4 unidades. Hacia arriba, claro. Cuando c sea menos 6, la gráfica baja 6 unidades. Bien, veamos el siguiente ejemplo. Una herramienta para poder graficar funciones es Desmos, por ejemplo. Desmos, GeoGebra, Symbolab, y existen varios graficadores que un estudiante de ingeniería como usted debería conocer para poder simular la gráfica de las funciones. Les va a ayudar bastante. Bien, continuamos. Veamos ahora. Veamos el siguiente ejemplo. Use la gráfica de x cuadrado para graficar cada una de las nuevas funciones. Ya, mi función cuadrado de x es, supongamos, así. Cuadrado de x. Esta es mi función cuadrado de x. Correcto. ¿Qué vamos a hacer con esta función? La vamos a convertir en una nueva función g. Una nueva, sí. ¿Qué va a pasar con la nueva función? Allá, a la función cuadrado de x la van a subir 3 unidades. Debo intuir que mi nueva función debe ser algo como esto. Mi función que inicialmente estaba aquí, ahora la van a desplazar 3 unidades hacia arriba. Así, claro. Y esta va a ser mi función g de x, que va a ser la misma función original f, solamente que la hemos ascendido 3 unidades. Vamos al segundo ejemplo. Mi función h va a ser la función cuadrado de x menos 2. ¿Cómo hago esta gráfica? Debo imaginar que mi función cuadrado de x inicialmente era así. Esta era mi función f de x igual cuadrado de x. ¿Cómo hacer la nueva función? La nueva función va a ser algo como esto. Si esta era mi función cuadrado de x, ahora la estamos bajando 2 unidades. Entonces mi nueva función va a ser así. Va a llegar a menos 2. Ahí va a estar el nuevo vértice, claro. Ahí va a estar ubicado el nuevo vértice. Observe cómo va a ser la nueva gráfica. Observe cómo va a ser la nueva gráfica. Excelente. Ya, la línea azul era la original, claro. La línea roja es la función g de x, perfecto. Y la línea color morado es la función h de x, sí. Eso está ocurriendo. Qué sencillo, excelente. Traslación horizontal. ¿Cuándo hay una traslación horizontal? Cuando se desplaza a lo largo del eje X, exacto. Desplazarse a lo largo del eje X quiere decir que puede avanzar a la derecha o puede avanzar a la izquierda. Claro. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando la variable es agregada con un nuevo número que puede ser positivo o negativo. Claro. Ya, por ejemplo, si yo tengo una función f de x con una gráfica determinada, ¿qué ocurre cuando yo tengo una función f de x más 2 o f de x menos 5? Ahí va a haber un desplazamiento horizontal. Ya, profesor, ¿y cómo sé si es a la izquierda o a la derecha? Es muy sencillo. Usted, al término x menos c, a x menos c, usted lo va a igualar a 0. Eso me va a provocar que x sea igual a c. Si c es una cantidad positiva, quiere decir que la gráfica se va a desplazar c unidades a la derecha. Es fácil intuir que si c es negativo, la gráfica se va a desplazar c unidades a la izquierda. Excelente, excelente. Debo entender que mi función original es la función celeste, claro. Si yo tengo f de x menos c, cuando yo iguale a 0, x va a ser igual a c. Quiere decir que la gráfica va a avanzar horizontalmente c unidades. Cuando yo tenga f de x más c y a x más c lo iguale a 0, entonces x va a ser igual a menos c.
la gráfica esto está retrocediéndose unidades. En el GX, claro. ¿Va a haber un retroceso? En esos términos, sí. La gráfica va a retrocederse unidades. Ya, profesor. Excelente. Ocurre una traslación horizontal cuando a la variable le sumamos o restamos un valor numérico. Veamos un ejemplo. Yo tengo la función x cuadrado. Esa función x cuadrado usted ya sabe que tiene una forma determinada. Ya, la nueva función g de x va a ser x más 4 elevado al cuadrado. Y la nueva función h de x va a ser x menos 2 elevado al cuadrado. ¿Cómo sería la gráfica de g de x? Bueno, yo podría pensar que la función f, por ser una función cuadrática, originalmente es así. Claro, esta función viene a ser cuadrado de x. Y la función g, ¿va a haber una traslación? Claro. Horizontal, sí. A x más 4 la igualamos a 0. Entonces x va a ser igual a menos 4. Y la nueva gráfica va a ser así. Si originalmente la función venía de esta manera, al retroceder 4 unidades, la nueva función va a venir así. Y aquí va a estar el nuevo vértice, exacto. Ahí va a estar el nuevo vértice. La función ha retrocedido 4 unidades. Y en h vamos a ver cómo era la función original. La función original era así. Esta era mi función f de x igual cuadrado de x. Con la nueva transformación a x menos 2 lo igualamos a 0. Significa que el valor de x es 2. ¿Qué va a ocurrir con mi nueva gráfica? Se va a desplazar 2 unidades a la derecha. Entonces mi nueva función va a estar en esta ubicación. Esta es mi nueva función que ahora se llama h de x, claro. Es la función f que ahora avanzó 2 unidades hacia la derecha. 2 unidades. Es sencillo graficar, claro. Es sencillo graficar cuando usted ya tiene un conocimiento previo de cómo es la gráfica de la función patrón. Y la función patrón es el cuadrado de x. Claro, esa es la función base. Ya, mire lo que está ocurriendo ahora. Mire cómo se ha desplazado. Correcto. Ahí están las transformaciones, claro. La función original era la función celeste, ¿cierto? Si yo tengo cuadrado de x más 4, a x más 4 lo igualo a 0, sí. Y me da el desplazamiento, sí, que quiere decir que la gráfica se habrá desplazado 4 unidades a la izquierda. Y esa sería la gráfica roja, claro. Y la morada, la morada es x menos 2 elevado al cuadrado. Ya, profesor, pero siguen siendo cuadráticas, claro. Siguen siendo cuadráticas. Bien, perfecto. Veamos algo más. Me dicen que dibuje la gráfica de la función raíz cuadrada de x menos 3 más 4. Entonces, ¿qué necesito para esto? Muy sencillo, imaginación. Imaginación. ¿Cuál fue la función original? La función original fue la función, vamos a llamarle h de x igual raíz cuadrada. El estudiante debe conocer ya de antemano la gráfica de la función raíz cuadrada. Aclaro, la gráfica de la función raíz cuadrada es de esta manera, exacto. La mitad positiva de una parábola horizontal, sí. Esa es la función raíz cuadrada. Esta función se llama raíz cuadrada de x. ¿Qué transformaciones ha sufrido la gráfica de esta función? Allá, profesor, dentro de la raíz han modificado el x. Claro, le han restado 3. ¿Qué ha ocurrido al restarle 3? Allá, se ha desplazado 3 unidades a la derecha. Claro, ya tengo un desplazamiento de 3 unidades a la derecha. Eso porque usted ya sabe la teoría, claro. Fuera de la función, ¿qué está ocurriendo?
Allá, fuera de la raíz cuadrada, sí. Le están agregando 4. Ya, correcto. ¿Qué efecto tiene ese 4? Ah, profesor, hace el efecto de un ascensor, claro. O sea, lo van a subir 4 pisos. Excelente. Vaya pensando cómo va a ser la nueva gráfica. Si la función original era raíz cuadrada de x, la nueva función va a ser así. Se va a desplazar 3 unidades a la derecha. Y esta sería teóricamente la función raíz cuadrada de x menos 3. ¿Y el 4? Ah, buena pregunta. El 4 hace que esta nueva función suba 4 unidades. Allá, o sea que la función verticalmente ha subido 4, sí, y horizontalmente avanzó 3 posiciones, exacto. Entonces la nueva gráfica se va a graficar a partir de aquí, excelente. Esa va a ser la nueva gráfica de su función, obviamente conservando los ejes cartesianos XY. Claro, no podemos olvidar eso, no debe olvidar eso, porque son los elementos de referencia. Claro. Ah, qué simpático, cierto. Pero una vez más, usted debe conocer previamente la gráfica de las funciones elementales. ¿Como cuáles? Lo mínimo que debe conocer un estudiante de ingeniería es la gráfica de la función valor absoluto, de una función lineal, de una función constante, de una función cuadrática, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, correcto. Veamos cómo van a ser las nuevas gráficas. Observe, ¿ah? ¿Cómo van a ser las nuevas gráficas? Ah, ya entendí. La moradita era la función original, claro. La celestita era la raíz cuadrada de x menos 3, sí. Y a esa función raíz cuadrada de x menos 3 le han sumado 4 unidades, excelente. Y eso hace que la gráfica se desplace hasta la escala 4, exacto. Al punto de referencia 4 para ser más preciso. Ya. Entonces, el vértice de la gráfica se ha movido 3 unidades a la derecha y 4 hacia arriba. Excelente. Mejor descripción no puede tener. Ya. Ya vamos entendiendo. Cierto. Cierto. Ya vamos entendiendo. Reflexión. ¿Cuándo tengo una reflexión? Cuando algunos elementos hacen las veces de espejo. Por ejemplo, cuando yo tengo la gráfica celeste y tomo como espejo al eje X, o sea, al eje de abscisas. Si la gráfica se refleja exactamente igual al otro lado, yo tengo una reflexión con respecto al eje X. Y podría decir que el eje X es un eje de simetría. ¿Por qué simetría? Porque lo que está al frente es igual a lo que está debajo. Ah, la misma forma, sí, exactamente, la misma forma. Solamente va a cambiar los signos. Por ejemplo, si yo tengo un X determinado y el f de X es 4, por decirlo así, el reflejado estará en menos 4. La reflexión, sí. Si este punto tiene como función principal 2, la reflexión debe estar en menos 2. Ya, correcto. ¿Y ahí había una reflexión con respecto al eje X? Sí. ¿Cuándo ocurre una reflexión con respecto al eje Y? Vaya pensando. Allá, profesor, cuando el eje Y sea un espejo, claro. Ahora el espejo va a ser el eje Y. Y lo que hay a un lado del espejo va a ver exactamente igual al otro lado del espejo. A la misma distancia, sí, a la misma distancia. Ya, correcto. Ya. Entonces, f de x es igual a f de menos x. Sí. Correcto. Correcto. Bien. Veamos algunos ejemplos. Dibuje la gráfica de la función cuadrado de x, pero menos cuadrado de x. Ya. ¿Cómo sería? Bueno, usted ya sabe que la función cuadrado de x es así. Aquí tengo mi eje x y aquí tengo mi eje y.
pero yo quiero el negativo del cuadrado de x. Ah, el negativo va a ser entonces hacia abajo. ¿Va a tener la misma forma? Sí, pero va a ser hacia abajo. Allá, profesor. O sea que el negativo cambia el signo de los valores f de x. Exacto. Los envía al otro lado del eje x. Ya. Correcto. Ya. Y la otra función, raíz cuadrada de menos x. Ah, excelente. Excelente. Esto tiene que ver con que usted conozca bien la función raíz cuadrada. Usted sabe que la raíz cuadrada existe solamente para cantidades positivas en el radicando. Ah, claro, cierto. Usted sabe que la gráfica de la función raíz cuadrada es la mitad positiva de una parábola horizontal. Claro, esta es la función raíz cuadrada de x. Ya, profesor, ¿pero existe la raíz cuadrada de menos x? A ver, póngase a pensar. Póngase a pensar. Para comenzar, el dominio debe ser mayor o igual a 0, sí. Entonces yo voy a tener que el opuesto de x debe ser mayor o igual a 0. Al cambiar de signo, usted va a tener x va a ser menor o igual a 0. Ah, ya, profesor. O sea que sí va a existir, pero va a ser de esta manera. Excelente. Excelente. Por ejemplo, cuando el número sea menos 9, claro, será la raíz cuadrada del opuesto de menos 9. Ah, ya entendí, claro, y el opuesto de menos 9 es 9, sí. Ya. Ya, y esta función es simétrica con respecto al eje Y, ya está viendo, es simétrica con respecto al eje Y, porque el eje Y hace las veces de espejo. Claro, ya entendí. Y la primera era simétrica con respecto al eje X, sí. Mire cómo van a ser las nuevas gráficas, ¿ah? Mire cómo van a ser las nuevas gráficas. Ya, excelente. La azulita era la original, sí. Y la roja es la nueva función, claro. En el otro caso, la azulita era la función original, claro. Y la roja es la nueva función, excelente. Eso ocurre por el dominio, pues. Claro, por el dominio. Cierto, exacto. Ya, bien. Veamos. Alargamiento y contracción. ¿Cuándo hay un alargamiento y cuándo hay una contracción? Yo tengo una función cualquiera f de x. Cuando yo multiplico a f de x por un número cualquiera, estoy obteniendo un múltiplo de esa función. Un múltiplo, sí. Ya, profesor, ¿quiere decir que ese múltiplo va a ser más grande? No siempre. No siempre un múltiplo es más grande. ¿Por qué, profesor? Generalmente nos acostumbramos a decir que los múltiplos son los números mayores, pero un múltiplo también puede ser un número más chiquito. Por ejemplo, si el número c es un número mayor que 1, usted va a tener un número más grande que el original. Si el número c es un número entre 0 y 1, o sea, una fracción positiva, claro, usted va a tener un número más pequeño que el original. Ah, ya entender, claro. Ya, profesor, pero el número que va a multiplicar a la función debe ser un número positivo, sí, debe ser un número positivo. Correcto. Bien, veamos. Yo tengo una función f de x igual cuadrado de x. Correcto. ¿Qué pasa cuando la función la multiplico por 3? Ah, a ver, usted tiene, por ejemplo, aquí su función original era así. Esta era mi función cuadrado de x, sí. Cuando usted tenía el 1, el cuadrado de 1 iba a 1, sí. Pero cuando usted tenga el triple de x cuadrado, la nueva función ya no va a ir a 1, ahora va a ir a 3. Ah, claro, 1 al cuadrado, 1 por 3, 3, sí.
Quiere decir que la gráfica se alarga. Claro, la gráfica se alarga. Ya, correcto. Ya. Y cuando yo multiplico por un número entre 0 y 1, la gráfica se achata. ¿Cómo así? Ya, mire aquí. Su función original era más o menos así. Cuando yo tenía 1, la raíz cuadrada de 1 era 1. Claro, pero ahora en la nueva función va a ser así. Donde era 1, ahora va a ser la tercera parte de 1. Va a ser un tercio, claro. Quiere decir que la gráfica se hace más plana. Excelente. La gráfica se hace más plana. En otras palabras, se achata. Ya, profesor. Ya, mire, observe la transformación, ¿ah? Observe la transformación. La función original era la función de color morado. Esa era la función x cuadrado, sí. Cuando yo multiplico por 3, la gráfica se alarga, se estira. Allá, se hace más flaquita. Exacto, llámele así, se hace más flaquita. Cuando yo multiplico por un número entre 0 y 1, la gráfica se aplana. Ya, o sea que se hace más chata, sí. En términos prácticos, se achata. Ya, sería la función celeste, exacto. Sería la función celeste. Eso ocurre cuando una función la multiplico por un número positivo. Se va a obtener un múltiplo de la función. Y un múltiplo no siempre es un número más grande porque también puede ser un número más pequeño. Allá. Excelente. Bien. Veamos ahora. Yo tengo la función, me dan una función f de x, claro. Ya me dieron la gráfica, sí. Cuando x vale 0, el valor de la función es 0. Cuando x vale 1, 2, 3, o sea, en valores enteros de x, el valor de la función es 0. Debo entender que aquí es la mitad, sí. Aquí es la mitad entre 1 y 2, claro. Para esos valores la función vale 1, sí. ¿Qué ocurre cuando yo multiplico por 2? Cuando multiplico por 2 a la variable, sí. Y cuando multiplico por un medio a la variable. Profesor, multiplicar por 2 quiere decir que la gráfica se hace más delgadita. Excelente. La gráfica se hace más delgadita. Usted ya lo ha visto. Excelente. Y si multiplico por un número entre 0 y 1, la gráfica se hace más chata. Sí. Excelente. Es lo que usted está imaginando. Ya, mire cómo va a ser la gráfica de la nueva función. Ya, mire cómo va a ser la gráfica de la nueva función. ¿Esa es la función original? Sí. Cuando yo multiplico por 2, la gráfica se hace más delgadita. Sí. Usted ya lo vio. Claro. Y si multiplico por un número entre 0 y 1, la gráfica se hace más chata. Sí, más ancha. Ya se aplana. Sí, en términos prácticos se aplana. Eso es lo que está ocurriendo. Ya, profesor. Sencillo. ¿Y qué hubiera sido si nosotros multiplicáramos por 3 y por un tercio? Cuando multiplico por 3 se hace mucho más delgada. Y cuando multiplique por un tercio se hace mucho más ancha. Ya quedó. Función par y función impar. La paridad de funciones ocurre según cómo vaya usted manejando el valor de la variable. X, claro. Cuando f de menos x es igual a f de x, la función se llama función par. Por ejemplo, la función cuadrado de x. Esa función cuadrado de x es una función par. Cuadrado de 3, 9. Cuadrado de menos 3, 9. Excelente. O sea,
Cuando x puede ser positivo o negativo, ¿me da el mismo valor? Sí. F de x igual a f de menos x. Ya entendí. Función impar. Cuando f de menos x es el opuesto de f de x. No entiendo. Ya, por ejemplo, la función x al cubo. Si yo reemplazo x por menos x, yo voy a tener menos x al cubo. Y menos x al cubo viene a ser el opuesto de f de x. Acuérdense que f de x era el cubo de x. Si yo quiero f de menos x, lo que voy a hacer es a menos x lo voy a elevar al cubo. Si un número negativo es potenciado con un exponente impar, termina siendo negativo. Claro, y va a ser el negativo de x al cubo, sí, pero x al cubo era f de x. Ah, ya entendí. Y entonces f de menos x es el opuesto de f de x. Exacto. Y esa función sería impar. Sí. Y una función es impar cuando es simétrica con respecto al origen. Ya, quiere decir que los puntos que pasan por el origen van a estar a la misma distancia. Exacto. Si es que están diametralmente opuestos con relación al origen. Ya. Van a estar a la misma distancia. Sí. Uno positivo y uno negativo. Exacto. Ya entendí cuando una función es par y cuando una función es impar. Por ejemplo, esta función determine si son funciones par o impar. Buena pregunta. Solamente voy a mostrar dos de ellas. La función a. Mire, yo voy a hacer f de menos x. Será menos x al cubo a la quinta sumado con menos x. Negativo con exponente impar me da el negativo de x al cubo. Sumado con, perdón, a la quinta. Sumado con menos x, eso se vuelve menos x. Cuando yo factorice el signo, me va a quedar el negativo de quinta de x sumado con x. Allá, pero esto viene a ser f de x, claro. Entonces yo descubro que f de menos x va a ser exactamente igual al opuesto de f de x. Quiere decir que la a era una función impar. A era una función impar, sí, ya lo está viendo. F de menos x es igual al opuesto de x. Ah, excelente. Ya, vamos al C. Voy a trabajar h de menos x. ¿Qué hace la función h? Duplica al valor de la variable, en este caso a menos x, claro, y le resta la variable que en este caso va a ser menos x elevado al cuadrado. El doble de menos x es menos 2x. Menos x elevado al cuadrado me da cuadrado de x con negativo, será menos cuadrado de x. Y esto me da el negativo de 2x más x cuadrado. Ya, profesor, no es ni par ni impar, claro. No es par, pero tampoco es impar. Ah, ya entendí. Si fuera par, h de x sería igual a h de menos x, claro, si fuera par. Y si fuera impar, h de x sería el opuesto de h de menos x, claro. Y aquí no cumple ninguna de las dos. Por lo tanto, esta función no es par ni impar. Ya, perfecto. Bien. Ah, esta es una gráfica que muestra la temperatura en grados Fahrenheit. Claro, es 9/5 de la escala Celsius más 32. Claro. ¿Y cómo hago para convertir Celsius a Fahrenheit? Ah, buena pregunta. Supongamos
que esta es la escala Fahrenheit. Tendría que despejar para poder hallar la escala Celsius, claro. A Fahrenheit le resto 32, sí, y multiplicado por 5/9, claro, y con eso tendría los valores Celsius, sí. ¿Cómo podría ser al revés? Me dan la escala Celsius y a cada valor Celsius lo multiplico por 9/5 y le agrego 32, claro. Ah, ya entendí, profesor. Y a cada, o sea, lo que vamos a hacer es transformación de funciones. Excelente, excelente. Entonces, usted puede manejar aquí dos criterios. Que le den el valor Fahrenheit para convertirlo a Celsius. O al revés, que le den el valor Celsius para convertirlo a Fahrenheit. Y hacemos todas las transformaciones que están indicadas en la regla de correspondencia. Claro, claro. Ya sencillo. Es fácil, claro. Es fácil. Ah, me dan precio de computadoras, claro. Y me piden convertirlo a una determinada escala de, por ejemplo, a la acción del mercado japonés, convertir de dólares a yenes, por ejemplo. Y debo tener un valor de cambio, sí. Y esa regla de correspondencia me la deben dar, claro. Y así como hemos hecho la transformación de Celsius y Fahrenheit, también podríamos hacer la conversión de yenes a dólares o de dólares a yenes. Ya, profesor, se me acaba de abrir el cerebro. ¿Yo puedo convertir de yenes a soles? Sí, también. También. De cualquier escala a cualquier escala, sí, usando el mismo criterio. Ya, excelente. Ya vi la relación. Ya vi la relación. El precio, busco el equivalente y hago las transformaciones. Exacto. Excelente. Esa es la idea. Bien, muchas gracias por toda su atención. Han sido ustedes muy amables y estaríamos viendo en un próximo video. Muchas gracias por todo. Listo, listo.